Un grito desesperado. Autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Capítulo 2. El robo del portafolios. La caligrafía perfecta brillaba delante de mí. La observé superficialmente con gran desconfianza. Su lectura me había dejado un extraño sabor metálico en el paladar. ¿Quién hubiera pensado que en ese portafolio robado iba a encontrar documentos tan personales? ¿Todos serían así? Tenía conocimiento de que el colegio al que asistía había sido originalmente un centro de capacitación para empresas. Incluso la fecha aún se daban cursos de principios para el éxito, relaciones humanas y personalidad. Pero desde hacía unos 5 años el motivo central del instituto no eran los cursos, sino la preparatoria intensiva. En cambio, el cambio de giro tendría alguna relación con la penosa experiencia relatada por el autor de aquella carta. Pudiera ser, pero si era así, no me conmovía. En realidad había muy pocas cosas que podían conmoverme, quizá ninguna. Estaba acostumbrado a reaccionar como la carga social, el delincuente en potencia que me habían convencido que era. Sin embargo, a veces mi papel me disgustaba, sobre todo cuando, motivado por alguna circunstancia especial, percibía la sensación interna de no ser tan malo. Y la lectura de esa carta había despertado en mí una sensación así. Sacudí la cabeza aprensivamente y arrojé los folios al guardarropa. Seguramente todo lo escrito ahí no era más que una fantasía imaginada por ese hombre a quien yo detestaba sobremanera. En mi entendimiento no cabía la posibilidad de que alguien pudiera experimentar sentimientos tan nobles, y menos él. Me consolé con razonamientos apropiados. Si esa carta era verdad, el director de mi escuela era un fanático santurrón o un marica declarado. Exactamente. Para poder relatar cómo hurté ese portafolios, primero necesito hablar de un personaje importantísimo en aquella época de mi vida, mi hermano Saúl. Era un tipo bastante impredecible. Se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor, atribuyéndose el privilegio de amonestarlos a Laura y a mí a diario. Cuando lo desafiábamos, se alteraba inmoderadamente y no le hablaba a nadie durante días. Con frecuencia discutía con el tirano de papá y consolaba a la mártir de mamá, pero nada mejoraba en casa. No entendía mis consejos de que aceptara las cosas así. Realmente era un sujeto raro, y por ello incluso se había ganado mi secreta admiración. Le gustaba tocar la guitarra hasta altas horas de la noche y también escribía poesías. Mis amigos y yo nos burlábamos mucho de esto. Una mañana sus compañeros de grupo le jugaron una broma que él mismo planeó y consintió, cuyas consecuencias llegaron a extremos inverosímiles. Lo encerraron en el baño con una muchacha, clausuraron las aldabas exteriores usando un enorme candado y tiraron la llave por la coladera. La algarabía resonó en todos los pasillos, hubo aplausos, cantos, gritos. A los pocos minutos la escuela estaba enterada de que Saúl y su novia se hallaban solos en los sanitarios, haciendo quién sabe qué suciedades. Hubo que llamar a un cerrajero para que pudiera abrirles, y como fue imposible dar con los cómplices de tan original travesura, detuvieron en la dirección a los amantes protagonistas. Acudí a las oficinas para esperar que lo pusieran en libertad después de amonestarlo, pero el asunto se complicó.
Llamaron por teléfono a mi padre. Nunca lo hubieran hecho. Lo vi entrar a la recepción del colegio con aire de prepotencia, sin siquiera haberse quitado la bata blanca que lo distinguía en su trabajo. «Soy el doctor Hernández», le gritó a la secretaria. «Me llamaron para decirme que iban a expulsar a mi hijo. Tengo muchos pacientes y no puedo darme el lujo de hacer antesala, así que haga el favor de anunciarme de inmediato con el director». El máximo censor salió a recibir al escandaloso visitante. «Pase, por favor. Saúl está aquí con su novia». Me quedé afuera tratando de escuchar lo que se decía en el privado. No fue difícil. Papá recibió las quejas haciendo grandes aspavientos, preguntando teatralmente cómo era posible todo eso. Mi hermano alzó la voz para defenderse y fue abofeteado cruelmente frente al director y la novia. Después hubo un momento en el que no se escuchó nada. En ese silencio imaginé a la chica llorando a cántaros, al administrador como estatua de hielo, incrédulo de la agresividad que había presenciado, y a mi hermano aguantando estoico el dolor de la humillación. Unos minutos después se abrió la puerta del despacho y salió Saúl detrás papá. «¿A dónde crees que vas, muchachito?». Y al decir esto lo sujetó por la oreja. Saúl sudaba y tenía el rostro extremadamente rojo. Se liberó de la mano opresora de un zarpazo y echó a caminar hacia afuera sin decir nada. «Un momento, detente o te arrepentirás toda tu vida». En la calle varios estudiantes observamos la penosa escena en la que el adulto trataba de sujetar al joven jalándolo de los cabellos mientras éste se defendía ágil y ferozmente para alejarse a pasos rápidos del lugar. Saúl no volvió a casa. Nadie supo a dónde fue. Por lo que papá se la pasó llamando por teléfono a todas las autoridades de la ciudad para reportar al fugitivo. Mamá estuvo llorando inconsolablemente y Laura y yo nos acostamos con la excitante novedad de que el primogénito había abandonado el nido. No podíamos creer que hubiera tenido tanto valor y con el pensamiento le mandábamos nuestras más calurosas felicitaciones. Esa noche tardé mucho en conciliar el sueño. Me preguntaba constantemente a qué lugar iría un joven al escapar de casa. Deseaba saberlo para tener la opción de hacer lo mismo cuando mi familia me hartara, y no faltaba mucho para ello. Al día siguiente, muy temprano, diríase de madrugada, papá entró a mi habitación haciendo mucho ruido y llamándome holgazán. Me destapó arrojando las cobijas al suelo y asusándome para que me levantara. «Despérésate, muchachito. Voy a ir contigo a la escuela para vigilar la entrada de los alumnos a ver si aparece tu hermano». «¿Sinceramente crees que irá a clases después de escapar de casa?». Me incorporé para recoger las sábanas y echármelas nuevamente encima. «Permítame que me ría». «Jo, jo, jo». Papá se puso verde, más por tener yo la razón que por mi insolencia, pues ante él tener la razón era un pecado mortal. «De cualquier modo iremos a la escuela. Quiero hablar con el señor Yolsa para ponerlo al tanto de lo que hizo tu hermano». «Ese maldito director chismoso», susurré. «Por su culpa está pasando lo que está pasando». Me levanté indolentemente y me vestí. Estuvimos en el colegio justo antes de la hora de entrada. Al poco tiempo llegó el director. Papá lo interceptó para preguntarle de modo presuntuoso por qué se había propuesto echar a perder la vida de sus hijos, lo cual, por agresivo e incoherente, me asombró bastante. Varios compañeros curiosos se detuvieron a escuchar la inminente discusión.
pero el licenciado Yolsa los evadió invitándonos a pasar a su privado. Ya adentro los dos hombres se miraron fijamente como viejos enemigos. Mi padre se calmó un poco, pero no dejó de levantar la voz.